En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy vamos a dar a conocer lo que ha venido sucediendo con la generación de energía eléctrica, el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad. Se dará a conocer el deterioro de la CFE, cómo se ha debilitado y el aumento de los costos de la energía eléctrica, por estas intenciones privatizadoras de entregar la renta eléctrica a particulares como producto de la política neoliberal. La CFE fue una empresa exitosa. Se producía toda la energía eléctrica que requería el país. Ahora solo produce el 50% de lo que se consume. Las empresas privadas proveen el otro 50% a tarifas muy elevadas, las más altas en el mundo. Se han celebrado contratos leoninos para favorecer a particulares. Los contratos para gasoductos a particulares obligan a la CFE a la compra del gas. En la actualidad hay 7 gasoductos detenidos. Los contratos obligan al gobierno a pagar sin importar si proveen gas o no. Esto significa un pago de 21,000 millones de dólares. De igual forma, hay subsidios a empresas particulares. En todo lo que se ha mencionado han participado funcionarios que han incurrido en prácticas deshonestas, que al finalizar su gestión forman parte de las empresas beneficiadas con contratos. La intención es que se revisen los contratos actuales y llegar a acuerdos para no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores. Se someterá a una consulta a la puesta en marcha de esta planta sin contaminar. Esta inversión es de más de 25,000 millones de pesos. Si el resultado de esta consulta permite continuar este proyecto, permitirá que Morelos tenga las tarifas más baratas en el país. Un contrato otorgado obliga a pagar si se presentan problemas a las empresas particulares como si el funcionamiento fuese normal. A esto le llaman contratos leoninos. Finalmente se presentará el plan de fortalecimiento de la CFE para que no aumenten los precios de la energía eléctrica. Efectivamente, en este modelo neoliberal han participado funcionarios de diferentes etapas del gobierno mexicano. En unos cuantos años, la CFE se ha reducido a una empresa que genera el 50% de la energía eléctrica en el país, con la participación de funcionarios públicos. Estos son los culpables de esta destrucción. En el periodo de Carlos Salinas de Gortari se abre la posibilidad a la privatización. En una lista de las personas más destacadas de los promotores del desmantelamiento y representando intereses privados, mencionó a José Córdoba Montoya, que tiene una empresa productora de energía eléctrica que actúa aún en el país. Jesús Reyes Heroles González Garza, quien participó con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón en consorcios extranjeros después de haber sido funcionario. Carlos Ruiz Sacristán en el gobierno de Ernesto Zedillo, como director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que actualmente participa activamente en el sector energético y participa de los contratos leoninos de los gasoductos por medio de una empresa privada. Luis Telles, funcionario en los periodos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que participa actualmente en el sector privado del sector energético. Alfredo Elías Ayub, colaborando en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, es consejero independiente con servicios vinculados a empresas extranjeras. Felipe Calderón Hinojosa, que fue secretario de Energía en el periodo de Vicente Fox y participa en empresas privadas. Georgina Kessel Martínez en el periodo de Felipe Calderón como directora de Iberdrola México. Al igual que Jordi Herrera Flores como consultora del Servicio Privado de Energía. Y finalmente Alejandro Fleming Kaufman, también en el periodo de Felipe Calderón. Es miembro del Consejo de Iberdrola México. En todo este periodo, para dar preferencia a las empresas particulares, se dejó en el abandono la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Se dejaron de utilizar y no se modernizaron las plantas hidroeléctricas. Tienen las mismas turbinas del periodo de López Mateos, ahora se modernizarán. Otra política recurrente era el cierre de plantas generadoras de energía. Se detendrá este plan perverso de destruir a la CFE en beneficio de particulares y en perjuicio de los consumidores y la industria nacional. Se permitirá la competencia, no se beneficiará a particulares. La Comisión Reguladora de Energía, CRE, se dedicó abiertamente en favorecer esta política desde la reforma eléctrica. Con su supuesta independencia favoreció directamente a los particulares, conspirando en contra de la CFE. Adolfo López Mateos fue el presidente que nacionalizó la CFE en 1960. Se revertirán sin autoritarismo las prácticas de estas empresas de contratar a funcionarios, ya que son prácticas inmorales que se terminan a partir de este gobierno.
Los gobiernos que solapen a empresas corruptas no tendrán facilidades para la inversión en México, que no se fomente la corrupción como ha sucedido en el país. El propósito fundamental es el de acabar con la corrupción separando el poder económico del poder político que ha hecho tanto daño a México. El gran cambio en México es separar poder económico de poder político, porque nos ha hecho mucho daño el que el poder económico y el poder político se alimenten y se nutran mutuamente, que haya esta mezcolanza de negocios hechos al amparo del poder público. Acerca de estos organismos reguladores que estaban tomados para debilitar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Esos organismos estaban tomados. Se renovarán ya que han existido renuncias. Se enviarán las ternas de las vacantes de los órganos reguladores. El interés es que se abra el debate de este tema. Se han vencido los plazos. Sí, ya está en una propuesta que estamos haciendo para que quede prohibido. Esta es la iniciativa que ya se envió como parte del plan de austeridad del gobierno, que evitará que los funcionarios participen en empresas privadas del sector en el que participaron. Más de 10 años. Se plantean las revisiones con las empresas para corregir los contratos evidentemente ventajosos que permita beneficiar a los ciudadanos. Son prácticas que no se realizan en ninguna otra parte del mundo gracias a que los gobernantes lo permitieron por estas asociaciones entre el sector público y privado. De uno de los contratos leoninos de gasoductos, la Comisión Reguladora de Energía autoriza la creación de una filial de este sector para la comercialización de combustible. Se firman contratos que establecen que si existe cualquier problemática de fuerza mayor, obliga a la CFE a pagar los servicios como si los recibiera. Esto implica una situación de quiebra de la CFE. Existen 7 gasoductos detenidos a los que se realizan pagos. Estos contratos fueron otorgados en la administración anterior. Algunas de las empresas de los gasoductos son Carso, Ienova, TransCanada. El objetivo es terminar con la política de pillaje, apelando a las buenas prácticas de las empresas implicadas. Independientemente del resultado de estas negociaciones, se fortalecerá el sector energético en México, tanto en CFE como en Pemex. Los recursos se obtendrán del combate a la corrupción. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. El central de Laguna Verde es una central nuclear. Se utiliza la fisión nuclear para generar electricidad. Ha significado una capacidad de energía eléctrica barata. Están vigiladas por un organismo internacional que ordena la suspensión en el caso de alguna problemática. La seguridad está a cargo de los organismos internacionales. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en pocos minutos.